Vamos a empezar entonces, si os parece. Bueno, hoy me corresponde a mí presentar al ponente, y bueno, agradezco a todos los que están en remoto también la confianza que tienen con nosotros, y también esperamos buenas preguntas desde la sala y desde fuera, desde los que estáis en remoto, porque cada uno de los seminarios en realidad es una oportunidad para que varios cerebros se apliquen en la misma dirección. En este caso, el pretexto va a ser la propia investigación de Eloy González Trueba, que es el ponente de esta tarde. Así que vamos a empezar por ahí. Bueno, para mí presentar a Eloy es un placer, la verdad, porque le he visto crecer desde que era muy joven, sigue siendo muy joven, pero era todavía mucho más que ahora, hace casi una década, y en esta década he podido disfrutar de todos los progresos. Ya cuando fue estudiante de mis asignaturas, logró una calificación muy alta conmigo y además no fue ningún regalo, o sea, se lo ganó solito, por muchas razones, por la capacidad para ser poroso a los matices de aquello que estudiaba y también por ser capaz de ordenarlo bien y de escribirlo de una forma comprensible para los demás. Su examen fue muy bueno, no solo el trabajo. Todo esto hay que decirlo. Esto hay que subrayarlo porque es mérito de uno. A lo largo de estos años, esas cualidades que ya veía como estudiante, he ido observándolas con mucho más detalle. Y de ello han dado cuenta pues, su actitud hacia la investigación, que siempre está guiada por una enorme curiosidad, que espero que mantenga siempre. Y esto tiene también una desventaja, que la curiosidad tiende al infinito y nos desvía muchas veces de los caminos que buscamos, ¿no? Y esto a Eloy también le pasa de vez en cuando, a mí también, de reconocer que esto es a la vez una cualidad y un defecto, ¿no? Pero también he de subrayar que Eloy es una persona muy peripatética, sería un poco en el sentido de que es capaz de articular discursos muy heterogéneos y muy diversos con el fin de explicar lo que son sus objetivos de indagación. Y esto es una cualidad también que me parece muy positiva para la ciencia histórica, que hay que ser capaz de reconocer voces muy diversas y de ellas destilar aquello que nos permite aclarar los problemas que estudiamos. Y en esta segunda cualidad, ahí normalmente Eloy, como todos nosotros, necesitamos ayudas de otras personas. Es decir, estamos obligados a hablar con mucha gente. En esta década que he tenido la ocasión de ver los progresos de Eloy, también esta ha sido una de sus virtudes. Allá donde ha ido, ha discutido, ha hablado con muchísimas personas que han ayudado a destilar esta necesidad que tenemos, ¿no? Y ha sido un investigador que ha participado en todos los proyectos en los que hemos desplegado desde el Grupo Mundus, que se ha incorporado también al proyecto RISE, que ha sido un escenario de ocasiones, de oportunidades para moverse por el mundo, para discutir con gente muy variada. Y lo mismo que otras personas que están hoy en la sala, pues Eloy ha sido muy activo en esto, tanto en el escenario peninsular, en coloquios, en seminarios. Participo también en los de Durango, que para mí son muy queridos desde hace 20 y tantos años. Con los colegas en Argentina, también sé que ha sido un excelente discutidor, y con los investigadores del propio entorno que se han ido formando a la vez que él y que procedían de otros lugares y que han presentado su tesis también dentro de lo que ha sido nuestro escenario de trabajo. Y sobre la temática que ha abordado, pues también se ha arriesgado. Decía que en todas estas experiencias lo ha volcado para conocer problemáticas complejas. Escogió un periodo especialmente interesante, que es todo el periodo de configuración de
del poder en el contexto de la reconstrucción de la paz después de la Guerra de Sucesión. Escogió un territorio muy afortunado, que era también el de las provincias aforadas vascas, porque presentaba un laboratorio especialmente interesante desde el punto de vista jurisdiccional. Y yo subrayaría de todo ello, como ya hice también con ocasión de la defensa de su tesis, el análisis que hace a mí me gustó entera. Es decir, está una tesis muy bien escrita, ordenada, que permite apreciar también lo que sabíamos antes y lo que no sabíamos y aportar información nueva, todo el análisis del contrabando. A mí la cuarta parte, el cuarto capítulo, me pareció especialmente interesante, ya por curiosidad propia, también porque me sentía muy cercano a esa investigación y porque muy bien guiado, también esa parte final ha sido capaz de destilar toda una suerte de prácticas que nos ayudan a entender tanto la actividad en sí misma como lo que era la configuración del poder que permitía esos ámbitos de negociación tan laxos, pero que formaban parte de la naturaleza del problema, ¿no? Todos los escenarios de negociación que implicaban controlar, pero al mismo tiempo permitir para poder seguir teniendo el beneficio que generaba la actividad. Una excesiva reglamentación o un rigor en el control suponía disminuir también el provecho de lo que suponía la actividad de contrabando. Y todo este juego entre los avalúos, la tasación de los avalúos, la consecución de las licencias, las inspecciones, me pareció especialmente interesante. Quiero subrayar también lo último que voy a decir de Eloy, que además de todo lo anterior y de haber participado en los debates de forma personal, en los seminarios, etcétera, también ha ido acompañando la preparación de su tesis con lo que es participar a la comunidad científica de resultados parciales de investigación. A lo largo de, pues también es casi una decena de artículos o publicaciones en forma de capítulo de tipo científico que han ido ayudándole a aclararse sobre los asuntos que estaba trabajando y al mismo tiempo ofrecer ya resultados parciales de la investigación. Así que yo ya no voy a destilar nada más. Nada, muchas gracias, Eloy, por el trabajo de todos estos años, y quedamos a la espera de que nos cuentes lo más oportuno. Buenas tardes, muchas gracias por la más que generosísima presentación del doctor Mantecón. En primer lugar, quería mostrar mi infinito agradecimiento a las coordinadoras Marina Torres y Susana Truchuelo, también al propio Tomás, por la invitación a participar en esta 15ª edición del Seminario Metodológico en Historia Moderna, pues tras unos cuantos años acudiendo a estos encuentros como oyente y aprendiz, es un verdadero placer tener la posibilidad de impartir ahora, ya en calidad de doctor, en la que ha sido mi casa, la Universidad de Cantabria, una conferencia que, al menos modestamente, pueda alentar o al menos orientar un poco a los más jóvenes, sobre todo del máster, en sus inquietudes de investigación. Hablando de inquietudes de investigadoras, el tema que vengo a presentar hoy aquí responde a un interés que nació directamente en el mismo momento que arrancó mi proyecto de tesis doctoral, con la primera aproximación a las fuentes, a las que dedicaremos algo más de la mitad de esta exposición. Y ese interés no es otro que la problemática del contrabando en territorios de frontera, como resultan específicamente las provincias forales vascas, específicamente el señorío de Vizcaya y las provincias de Guipúzcoa y Álava, en su doble condición fronteriza, tanto con Francia como con Castilla. Su abordaje lo hemos tratado desde múltiples aristas en algunas publicaciones durante el desarrollo de la tesis, desde la percepción del poder regio y del complejo aparato de control comercial en los siglos modernos hasta la recepción a escala provincial, local, comunitaria e individual de las políticas que se implementaron desde arriba. Creemos que es necesario conjugar todas estas perspectivas, sin exclusiones, para ver el impacto de un fenómeno anejo al día a día de muchas poblaciones de la península ibérica, pero también fuera de ella, que contemplaban la integración en esas redes de contrabando como una forma más de supervivencia.
A la hora de analizar las fuentes, principalmente la correspondencia y las fuentes judiciales, pero ya avanzamos que no fueron ni las únicas ni las definitivas, pondremos algunos ejemplos de la participación general de la sociedad en este tipo de negocios, en concreto sobre la colaboración de los oficiales regios y de los naturales encubridores del contrabando, específicamente de un producto, un artículo colonial como el tabaco. Comenzaremos haciendo un guiño a la destacada producción historiográfica en torno al contrabando que se practicaba a ambas orillas del Atlántico, en espacios marcados por su carácter fronterizo, su porosidad y por componer zonas de intercambio, interacción, colaboración, connivencia y también convivencia, pero también de conflicto. La obra de Zacarías Mutuquias, publicada en Buenos Aires en 1988, Contrabando y control colonial en el siglo XVII, Buenos Aires, el Atlántico y el espacio peruano, es una excelente aproximación al conocimiento del desarrollo de prácticas transgresoras en el orden comercial, en que se dan algunas pinceladas importantes para conocer la complejidad del fenómeno. Por ejemplo, destacaría de esta obra cómo apunta la necesidad de no apreciar el término contrabando, ni mucho menos bajo los parámetros que entendemos hoy en día, sino adaptado a la época y al espacio, pues se trata de una práctica muy normalizada y en la que la totalidad de las autoridades se vieron o no obligadas a tolerar estas actividades. Mutuquias también hace una reflexión interesante al indicar que es insuficiente hablar de tolerancia o de represión del contrabando como elementos contrapuestos y que ambos coexistieron sin ser elementos determinantes de la marcha del propio fenómeno. En general, el contrabando se convirtió en un hecho estructural de la economía en el antiguo régimen, lo que hacía muy difícil reducir su efecto desde los mecanismos de control que implementó la corona. En el contexto hispanoamericano, otros investigadores como Ramón Aizpurúa y sus estudios sobre Venezuela en tiempos de la Compañía Guipuzcoana de Caracas en el siglo XVIII, Julio Rodríguez Treviño sobre Nueva España, o recientemente, por mencionar algunos trabajos, libros colectivos editados por el Instituto de Investigaciones Dr. José Luis María Mora de México, como Entre lo legal, lo ilícito y lo clandestino, prácticas comerciales y navegación en el Gran Caribe, siglos XVII al XIX, editada por Johanna von Grafenstein, Rafael Richert y Julio Rodríguez Treviño, o también el libro colectivo editado por Guillermina del Valle Pavón, Contrabando y redes de negocios, Hispanoamérica en el comercio global, 1610-1814. A estos títulos añadiría un artículo interesante de Macarena Peruset, publicado en la revista Historia Crítica en 2007, titulado Comportamientos al margen de la ley, contrabando y sociedad en Buenos Aires en el siglo XVII, en el que la autora desbroza una serie de elementos que explican el contrabando, como la necesidad de subsistir de los habitantes y a la vez también como una forma más de resistencia y de respuesta a la fiscalidad gravosa impuesta por la corona. Si estas han sido algunas de las principales aportaciones allende el Atlántico, para el Mediterráneo, por ejemplo, contamos con recientes publicaciones como las de Paolo Calcaño, de la Universidad de Génova, o Ida Fazio, de la Universidad degli Studi di Palermo, en los que se incide sobre la pluralidad de agentes participantes y el carácter endémico e incluso institucionalizado de las prácticas ilegales en los entornos portuarios italianos. A estos títulos se podrían añadir los de Livia Antonielli o Silvia Marchegali, entre otros, que han ido apareciendo en los últimos años y también en la Academia Francesa. En lo que nos interesa más de cerca, es decir, los espacios de frontera de la península ibérica, sobre todo para los siglos XVII y XVIII, entre la historiografía existente que ha abordado el estudio de las políticas aduaneras y del contrabando, destacamos fundamentalmente los trabajos de Miguel Ángel Melón y David Martín Marcos sobre la raya de Extremadura para los siglos XVIII y XVII respectivamente, en que se destaca un enfoque de análisis centrado sobre todo en pequeños espacios locales y en cómo la guerra se contempló muchas veces más como una oportunidad para los propios negocios de los habitantes que como un peligro. También existen otros de carácter más administrativo, como los de Ángel Ayoza, que estudió la tesorería de las haciendas del contrabando en la segunda mitad del 600. Y para el caso que más nos interesa por la casuística a tratar, el de las provincias vascas, resaltan las investigaciones de Alberto Angulo, quizá el mejor exponente y conocedor de la estructura aduanera de estos enclaves norteños durante la Edad Moderna, de su funcionamiento y también de su composición,
incidiendo sobre todo en la provincia de Álava y en la comercialización fraudulenta del tabaco, un artículo colonial que particularmente nos interesará en esta presentación al observar algunos estudios de caso. Otras aportaciones han versado en esencia sobre las disputas en poblaciones de frontera entre los oficiales reales encargados de fiscalizar el comercio y perseguir las operaciones de contrabando y las autoridades locales y provinciales con jurisdicción también para intervenir en estos casos. Véanse corregidores, alcaldes ordinarios, que produjeron choques jurisdiccionales con esos jueces del contrabando. Esos choques se escondían habitualmente detrás un notable interés local por la participación en los negocios ilícitos o también en su propia ocultación. Se han ocupado parcialmente de estas cuestiones aplicadas al País Vasco Juan José Laborda, Susana Truchuelo, Angeru Zabala o Xavier Lamiquiz, por citar solo algunos. Bien, pese a lo difusos que resultan los límites de categorías como fraude y contrabando, aludimos a dos fenómenos de significados distintos, de que ya creo hizo mención el profesor Olivier Caporosi en la anterior sesión de este ciclo de seminarios, cuya diferenciación se vino apuntando ya desde el Tratado Jurídico Político del Contrabando de Pedro González de Salcedo de 1654, pasando por el Diccionario de Autoridades de 1729 hasta el Diccionario de Hacienda de José Cangas en 1834. Por tanto, el fraude lo que implicaba era el impago de los derechos aduaneros que se debían pagar por la comercialización de productos legales, bien en su importación o exportación, mientras que el contrabando supone la introducción de mercancías prohibidas por la ley vigente en un contexto específico. De ahí la propia expresión contrabando contra una orden. Aunque anacrónico al tiempo que estamos tratando, en un documento escrito al presidente y vocales de la Sala de Acusación en Potosí de 1852, el procurador Antonio Medinaceli, en representación de un cónsul chileno acusado precisamente de contrabando, aseguraba lo siguiente: es verdad que en todo contrabando hay fraude, mas no todo fraude es contrabando. Es decir, el contrabando se atribuye más a esos géneros prohibidos por una legislación, por ejemplo, la ruptura de un monopolio o la interrupción temporal de relaciones comerciales en tiempos de guerra. Esas prácticas pueden ser entendidas como una forma más de resistencia y de desobediencia pasiva dentro de la fidelidad del monarca, lo cual me ha interesado mucho más en mi tesis doctoral. El profesor Tomás Mantecón, aquí presente, así lo advierte en el prólogo de esta interesante y recomendable obra, en que presenta la morfología de la desobediencia en las sociedades del antiguo régimen, en un libro muy recomendable, Paradigme rebelle, pratique et culture de la désobéissance à l'époque moderne. Desobediencia a la que muchos territorios recurrieron para salvaguardar sus intereses particulares o para alcanzar las necesidades comunitarias. Por tanto, ¿cuándo podemos considerar que se incrementaba el contrabando? Consideramos que en contextos bélicos, como la Guerra de Sucesión española a comienzos del siglo XVIII, que es el periodo sobre el que hemos profundizado más, será precisamente en ese tipo de coyunturas cuando se produzca una inevitable contradicción. A la vez que Felipe V restringía los tratos comerciales, en este caso con ingleses y holandeses, necesitaba regular y fiscalizar ese comercio ilegal para afrontar las urgencias de la contienda y de los ejércitos borbónicos, pues no le quedaba más opción que la de obtener un beneficio económico a cambio de su permisividad. Toda una tipología de indultos particulares, generales, previos al delito, como los navíos de registro que viajaban a Buenos Aires, o también a posteriori. Atinadamente, Óscar Trujillo en 2012 afirmaba que el remedio al mal era la misma enfermedad. Veremos algún caso en el que, a pesar del celo fiscalizador y recaudatorio de algunos oficiales, estos tuvieron que amoldarse a las circunstancias, a la necesidad de mantener a unos territorios y unas comunidades en el marco de la fidelidad a la nueva dinastía borbónica, pasando por alto, por tanto, omisiones o actitudes colaborativas de las autoridades locales. La monarquía tuvo que ceder en sus tentativas de mitigar la expansión de este fenómeno, pues no se puede hablar de intención de erradicarlo en ningún caso por su imposibilidad. En los territorios vascos, a las penurias económicas acumuladas en estos espacios fronterizos, crónicamente etiquetados como territorios estériles y absolutamente dependientes del exterior para el abastecimiento interno de los naturales, según sus privilegios forales, se sumó el cierre de los puertos con las potencias enemigas provocado por las restricciones gubernativas de Felipe V, convirtiendo más si cabe al comercio ilícito
en una vía alternativa para garantizar el sostén de lo comunitario y para favorecer el enriquecimiento personal de sus actores. A lo largo de la Edad Moderna, las exenciones comerciales de las provincias vascas habían permitido a los naturales de los territorios exportar libremente sus producciones al exterior y no abonar tributos ni aranceles en aquellos productos importados desde sus puertos francos destinados a su propio consumo, encontrándose las aduanas en los puestos fronterizos con Castilla, de la ciudad de Orduña y la villa de Balmaseda en Vizcaya y de la ciudad de Vitoria en Álava. Esa inexistencia de aduanas en la costa permitía a los introductores desviar con gran facilidad los productos y meterlos, como se conocía a aquellos contrabandistas, es decir, metedores, ilegalmente en Castilla. Además de esa tríada de establecimientos, el sistema aduanero del País Vasco lo completaban un grupo de pequeñas aduanillas entre Álava y Navarra, como Zalduendo, Salvatierra, Santa Cruz de Campezo y Bernedo, y entre Guipúzcoa y Navarra, Tolosa, Ataún y Segura, que tuvieron también cierta importancia, como se puede observar en el mapa extraído del libro de Alberto Angú. Las actividades ilegales ligadas al comercio aglutinaron, por tanto, a distintos sectores en las sociedades locales vascas, desde los capitanes y las tripulaciones de las embarcaciones que traían las mercancías a puerto, hasta campesinos, vecinos, hombres de negocios o particulares vinculados con instituciones comerciales, estuvieron involucrados en una actividad muy extendida que formaba parte de la realidad cotidiana de estos espacios desde los siglos XVI a XVIII. Entre esos protagonistas, los oficiales reales responsables, teóricamente, de reducir los efectos del contrabando, mostraron cada vez actitudes más colaborativas, integrándose de una u otra manera en el mundo de lo ilícito y explicando, en buena medida, el enorme desarrollo del fenómeno. Lo que nos interesa aquí es ver cómo la teoría se trasladaba a la práctica cotidiana y observar a los actores del contrabando en sus distintas dimensiones. Es este un testimonio que forma parte de una respuesta de la Junta Específica de Aduanas, una junta que se constituyó hacia 1720 para tratar sobre la traslación aduanera. Se trata de una respuesta, un fragmento de la respuesta a los votos de don José Rodrigo de Villalpando, quien había sido secretario del Despacho de Justicia, Gobierno Político y Hacienda de España e Indias, y era un firme partidario del mantenimiento de las aduanas en la costa que habían sido removidas desde sus puestos interiores, los que acabamos de ver, entre 1717 y 1718, y que definitivamente retornarían en diciembre de 1722, en señal del fracaso que resultó tal medida. Y dice así: comenzó medicina, prosiguió diversión y paró en vicio, que le ha convertido como en especie de alimento. Gástanle eclesiásticos y seglares, sin haber familia en su clase, que de los amos hasta los más ínfimos criados y aun mendicantes no le consuman. Efectivamente, con esta cita nos referimos al tabaco, producto que, recordemos, se estancó por orden real en 1636 con aprobación de las Cortes de Castilla, en una medida que buscaba la fiscalización de su renta para movilizar grandes sumas de dinero con que afrontar las campañas militares de la monarquía en el siglo XVII. En este momento, el contrabando sobre este colonial se convirtió, define Rafael Escudero, en una realidad compleja y multiforme que involucró a numerosos sectores sociales en distintas zonas peninsulares, en Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía o Extremadura. Todavía es cierto que queda por estudiar, aunque los avances existentes son muy importantes en el conocimiento de cómo funcionaba la renta, desde José Manuel Rodríguez Gordillo en Sevilla, Rafael Torres o González Enciso en la Universidad de Navarra, Santiago de Luján y Sergio Solves en Canarias, hasta el propio Alberto Angulo para las provincias vascas. En enclaves con particularidades forales, ese estanco no se pudo aplicar y en consecuencia se produjeron masivas introducciones ilegales provocando menoscabos a la hacienda del soberano, ya que por las aduanas interiores apenas pasaba el poco tabaco que era decomisado por las autoridades. Tanto por los puertos marítimos como por los pasos terrestres que conectaban la frontera con Francia, entraron grandes cantidades de tabaco procedente de La Habana, territorio español, de Virginia, colonia inglesa, y del Brasil portugués, todas con un control muy escaso. Hacia el tercer cuarto del siglo XVII, en Bilbao, se estableció la transformación del tabaco en rama, mezclados de distinta procedencia, transformados en polvo, en diferentes molinos hidráulicos, una modalidad que se dio por llamar
precisamente fábrica de Bilbao, en la cual los labradores naturales del territorio tuvieron un rol importante, ya que servía como un complemento para sus economías familiares rurales. En las últimas décadas del gobierno de Carlos II se comenzaron a implementar medidas sucesivas para perseguir estas actividades. Primero, con la creación de la Junta del Tabaco en 1683 para actuar contra las entradas fraudulentas con inhibición de consejos y justicias locales. Y después con el establecimiento del Real Estanco en las fábricas de Sevilla en 1684 para prohibir la venta particular, almacenar todo el género de Indias, convirtiéndose en centro redistribuidor, sin apenas éxito. Las dificultades de implantar, por tanto, en esos territorios vascos el régimen de administración directa de la Real Renta que se produciría en 1701, ya con Felipe V, así como los dispositivos de resguardo anejos a la Superintendencia General en Madrid, que se configuró también a comienzos del siglo XVIII, fueron una realidad. Esa decisión de, establecer una administración directa pretendió reforzar el régimen de monopolio andaluz de su comercio y distribución en manos del superintendente general. ¿Qué impacto tuvieron en la sociedad vasca esas iniciativas de Felipe V en esta materia? El tabaco estaba prohibido por la ley, es cierto, pero permitido y autorizado por los fueros en función de que se consideraban un producto de primera necesidad para su consumo. Lo que preocupaba no era tanto que el tabaco se quedase en Vizcaya, teóricamente, para ese consumo de los naturales, sino que se reexportase al interior castellano a través de una tupida red de contrabandistas repartidos prácticamente por toda la geografía castellana, como comprobaremos enseguida. La acción real fue limitada, es decir, primó la conveniencia en un escenario de garantizar fidelidades. Tengamos en cuenta que los territorios vascos produjeron grandes cantidades de armamento portátil para los ejércitos borbónicos, se exportaba el hierro a América, la comunicación terrestre con Francia era imprescindible mantener ante la defección de los reinos de Aragón y Valencia y de Cataluña, y se ha demostrado además recientemente un alto nivel de colaboración militar y también económica desde estos enclaves a la causa de Felipe V. Por tanto, al menos en los primeros años de la guerra y hasta que no hubo un asentamiento más sólido de la dinastía con avances en el campo de batalla y de sus estructuras de gobierno, la corona no se podía permitir una política agresiva como seguramente desease, sobre un producto tan integrado en las economías de las provincias y en los negocios de los comerciantes. En lo que respecta a las fuentes, como se tituló esta exposición, nos centraremos en dar algunos apuntes, en primer lugar, sobre la correspondencia que hemos llamado oficial, que mantuvieron diferentes delegados reales instalados en las provincias vascas con el órgano de gobierno borbónico responsable de centralizar toda la documentación respectiva a guerra y hacienda, como era la Secretaría del Despacho Universal de estas materias que ocupaba don José de Grimaldo desde 1705. Estas fuentes las hemos localizado en la sección Estado del Archivo Histórico Nacional de Madrid, que contiene un volumen indispensable de legajos para cualquier aproximación a la Guerra de Sucesión española y que parcialmente se encuentra catalogada cronológicamente en los instrumentos de investigación in situ del propio archivo. En este documento, que sirve más o menos como de regesta del propio documento en sí, vemos la procedencia, la fecha, el destinatario, las siglas don D y J se refieren al propio don José de Grimaldo que acabamos de mencionar, el tema abreviado del que trata la carta, en este caso sobre la dependencia del tabaco, y también la respuesta anotada adjunta al documento. A partir de un conjunto de legajos que hemos analizado, las cartas de los jueces del contrabando, que al fin y al cabo eran la cara más visible del organigrama de control regio, con guardas bajo su jurisdicción, también correspondencia del capitán general de Guipúzcoa o de corregidores, dando noticia de diferentes aprehensiones, de llegadas de navíos con cargas sospechosas o litigios mantenidos con comerciantes locales, en especial vizcaínos, y también extranjeros instalados en el territorio. En este caso, mi investigación y mi inquietud se ha concentrado en analizar más pormenorizadamente la actividad de las vedurías del contrabando en Vizcaya que ejercieron, en primer lugar, José Alonso de Páramo entre 1706 y 1709 y con posterioridad el catalán Miguel Francisco de Salvador entre marzo de 1709 y 1710.
Dependiendo al autor que nos refiramos, localizaremos informes más o menos extensos y detallados de su labor. Es verdad que hasta la llegada del subdelegado de Miguel Salvador, el vizcaíno Joaquín de Barrenechea, no encontramos cierta minuciosidad en las noticias que se dirigían a Madrid. La actividad de José Alonso de Páramo, ese veedor del contrabando entre 1706 y 1709, fue muy compleja en principio por la flexibilidad y la facilidad con la que se movió entre lo legal y lo ilegal. Es decir, a la vez que permiten, denuncian también mercancías. Ese doble juego que apuntábamos antes en referencia a Zacarías Mutuquias. Oficialmente, en los primeros pasos de su administración, ejecutó denunciaciones de mercancías de contrabando. Encontramos una casuística muy variada y compleja, que, como digo, se movió entre la represión, la tolerancia y la connivencia, estas dos últimas bien por lucro económico personal o por conveniencia. Llama la atención la poca correspondencia que mantiene este oficial con Madrid en comparación con su sucesor. De aquí que en este caso sea muy importante quizá valorar los silencios y las omisiones como una prueba manifiesta de su implicación en el fraude. Los bilbaínos continuaron negociando con tabaco y entre 1706 y 1708 siguieron entrando importantes cantidades, coincidiendo con el tiempo en que Páramo permaneció al frente de la veeduría del contrabando. Precisamente en el señorío, la llegada de Miguel Francisco de Salvador a ejercer la judicatura a finales de marzo de 1709, en sustitución de Páramo, implicó un cambio significativo en la política represiva frente al tabaco, que fraudulentamente entraba por la ría de Portugalete. Salvador se va a mostrar un firme defensor de contribuir a la demolición de aquellas fábricas que habíamos hecho mención durante el reinado de Carlos II. Se dejaban así atrás los procedimientos ilegales de su antecesor, que incluyeron la cobranza de suculentas comisiones del valor de las porciones de tabaco introducidas desde La Habana, hasta el 4%, llevándose el Consulado de Bilbao el 3,5% del total. Esta información se ha contrastado entre la correspondencia mantenida por Salvador con José de Grimaldo y con un expediente muy deteriorado y bastante mal conservado, custodiado en el Archivo Histórico Foral de Vizcaya, que contiene el interrogatorio de las 34 preguntas que se habían de realizar a los testigos que compareciesen en una pesquisa secreta que iba a abrirse contra la administración del contrabando de José Alonso de Páramo, que fundamentalmente constaba de 3 acusaciones principales: consentir la introducción de manufacturas anglo-holandesas terminantemente prohibidas de tabaco y de defraudar el importe del indulto establecido por Felipe V del 7% al resto de mercancías ilícitas. La pesquisa era un mecanismo de control para depurar responsabilidades que conllevaba la realización de una investigación semejante a la de las visitas, pero con ciertas peculiaridades. Era un procedimiento judicial por el cual, a partir de la existencia de denuncias previas, un oficial regio se encargaba de averiguar las acciones individuales del acusado durante el desempeño de su cargo y de emitir una sentencia a la corona para que el monarca determinase la resolución definitiva. En este caso, además, Salvador pudo contar con una red intensa de colaboradores autóctonos con los que mantuvo contacto estrecho desde su llegada a los territorios vascos en 1706, momento en el que se haría cargo como visitador de las reales fábricas de armas de Guipúzcoa. Estas actuaciones más expeditivas de control tuvieron sus consecuencias. Por ejemplo, que esas mercancías comenzasen a desviarse hacia otros puertos del norte peninsular. Tenemos constancia a través de esta correspondencia de cantidades de tabaco que llegaron a entornos próximos a Vizcaya, como el corregimiento de las 4 villas de la Costa de la Mar. Miguel Salvador, de hecho, había establecido importantes contactos con intermediarios en la zona para que le llegasen informaciones al respecto de estas introducciones fraudulentas, pues había indicios de que también el juez del contrabando establecido en Santoña, Pedro Antonio Doruña, estaba permitiendo introducciones ilegales tanto de tabaco como de productos textiles. Lo que ocurría en estos puertos de la costa cantábrica, lógicamente, escapaba a la jurisdicción del oficial catalán que estaba establecido en Bilbao. De ahí que hiciese todo lo posible para solicitar del rey, de nuevo, mediante correspondencia con el secretario del Despacho Universal, que se pusiese cuidado en ese corregimiento limítrofe con las introducciones de navíos cargados de tabaco que estaban penetrando oficialmente con cargas de bacalao.
No he ido, de hecho lo comentábamos el otro día, al Archivo Histórico Provincial de Cantabria, pero es posible que existan referencias a esta judicatura u otro tipo de documentación al respecto que sobre este periodo nos puedan ilustrar también un poco sobre esas actividades de contrabando que se realizaban por los puertos, digamos, más orientales de las Cuatro Villas. Esa correspondencia, además, nos ofrece datos sugerentes y testimonios de algunos de esos navíos que llegaban cargados de tabaco, y al menos dos hemos identificado que fueron navíos franceses enviados por el director general del Asiento de Negros, América. Recordemos que en este contexto de la Guerra de Sucesión, el Asiento de Negros va a pasar a manos de Luis XIV hasta Utrecht. Por ejemplo, una fragata francesa, la Gallarda de Nantes, que llegó al puerto guipuzcoano de Zumaya en 1711, y allí los autos del Vedor expresaron que antes de recalar en ese territorio guipuzcoano, dicha embarcación vendió en Santoña nada más ni nada menos que 5.000 libras de tabaco, probablemente al mismo Pedro Antonio de Oruña, el juez de contrabando que estaba allí instalado. Los franceses encontraron por esa vía marítima y terrestre un importante negocio en la venta de tabaco a los naturales de las provincias vascas, ya que parece ser que su consumo no estaba muy extendido en el país vecino. Hemos hablado de jueces del contrabando, pero ¿cómo actuaban los guardas, no? Esos oficiales de escalafón menor que ejercían su labor subordinados a múltiples autoridades, los propios jueces del contrabando, los corregidores del territorio, también gobernadores de aduanas, como existían en la ciudad de Vitoria, o los superintendentes de la Real Renta del Tabaco establecida en Madrid. Por tanto, podían hallarse tanto en los puertos para la inspección y el embargo de la carga de los navíos, como situarse en lugares de paso interiores donde habitualmente interceptaban a contrabandistas y sus cargas. Unos y otros, esos agentes desarrollaron mayormente su actividad por la noche, momento en que además de exponerse a enfrentamientos violentos, podían también ser persuadidos a actuar en connivencia con los defraudadores por medio del soborno. Veamos ahora el caso de un auto de oficio de un denunciador local contra José de Irazusta, un arriero de la villa de Tolosa, sobre contrabando de tabaco. Esto sucedió en 1711 y no es casualidad, dado que, con el frente bélico peninsular prácticamente reducido a Cataluña en la Guerra de Sucesión, se incrementaron esas causas de contrabando y coincidieron también con un cambio en la propia administración de la Real Renta, con la llegada a su dirección de Jacobo de Flon y Zurbarán. A menudo los guardas lo que hacían era adentrarse como espías entre los arrieros del tabaco, obteniendo informaciones reveladoras de los actores que ejercían de nexo con los contrabandistas. Ese denunciador local, un vecino de la villa de Hernani, el guarda Tomás de García Arena, realizó un exhaustivo seguimiento de los movimientos protagonizados por los hombres que colaboraron al contrabando en distintas localidades de la provincia, por orden de hecho del corregidor, que había recibido mandatos reales para incrementar en este contexto la vigilancia sobre las introducciones de este artículo. En septiembre, de hecho, dicho guarda había identificado en la posada de Francisco de Zumaya, cita en la villa de Hernani, la descarga de 9 cargas de tabaco por varios individuos acompañados, y esto es interesante, de un hombre de traje castellano al que pertenecía el cargamento. El conocimiento del terreno y la colaboración vecinal fueron factores fundamentales a la hora de favorecer el desarrollo de las transgresiones llevadas a cabo por los defraudadores, pues fueron los naturales del territorio los que, en su paso hacia Tolosa, dirigieron a los metedores a través de pasos de montaña interiores. Por ejemplo, la noche del 25 de noviembre, ese mismo denunciador denunció en el pasaje de Oriamendi, es el pequeño monte de 200 metros que vemos en la imagen, denunció a este arriero, José de Irazusta, por portar 2 cargas y 2 paquetes de tabaco procedentes de La Habana que habían sido llevados por un criado de un morador de otra villa próxima sin haber sido comprados legalmente en San Sebastián. Tenemos otras informaciones, por ejemplo, que nos indican cómo ese propio, digamos, colaborador del contrabando, Irazusta, le dijo al espía García Arena que él y un vecino de la Villa de Alegría, casado con una hija de un mesonero, también introducir, digamos, ese componente de posadas de
de mesones, que eran un lugar de paso y sobre todo de ocultación de ese contrabando, esos actores llevaron un pedazo de tabaco a Zaragoza, como se dice en la documentación, al tiempo que en ella entró la gente del archiduque y que les valió muy bien, y que si hubieran llevado tabaco de Brasil para fumar, les hubiera valido mucho mejor. De todas estas informaciones, como digo, extraemos el importante elenco de individuos de la sociedad vasca que participó en la ejecución de estas prácticas ilegales, actuando como intermediarios con liga y pacto con los contrabandistas, desde mesoneros, cobradores de portazgos u mujeres que se convirtieron muchas veces en cómplices y en participantes directas del contrabando. En este sentido, la última fase de esta presentación quiero dedicarla más monográficamente a la participación de las mujeres en este tipo de contextos de contrabando. Su presencia no fue un asunto ni mucho menos menor, sino que, como digo, se hicieron partícipes, por ejemplo, en el transporte de las cargas de tabaco, como la tolosarra Clara la de Rura, ocupada habitualmente y de manera cotidiana en trajinar harina y otras cosas desde la villa de Tolosa a San Sebastián. Un estudio detenido de la documentación permite identificar a las mujeres en la actividad del contrabando y concretamente en el de tabaco, un factor que además está siendo objeto de investigaciones muy recientes de parte del propio Alberto Angulo en la Universidad del País Vasco o también algunas publicaciones de Miguel Ángel Melón, también mencionado, que destacan cómo ellas obtenían además un beneficio con el que contribuir al sostén de sus economías familiares. Por tanto, aquí también hago una llamada a la necesidad de rescatar a la mujer en la documentación, como se viene apuntando, es una tarea todavía por hacer en diversos ámbitos, y en concreto de la criminalidad. Encontramos otros casos, esta vez en la ciudad fronteriza de Fuenterrabía, en los que las denunciaciones de tabaco se dirigieron directamente contra mujeres. Quizá la ciudad fue donde mayores confiscaciones de mercancías de contrabando se hicieron a lo largo de estos años, en comparación al puerto de Bilbao, por ejemplo, por los motivos ya apuntados. Esta es la relación de los efectos denunciados en la ciudad de Fuenterrabía y remitidos al tesorero general del contrabando Diego Ignacio de Solórzano entre 1703 y 1704. De esta, digamos, de esta tabla, que ha sido posible gracias a la consulta de documentación contrastada entre el Archivo General de Simancas, donde precisamente se localizan las cuentas de esa Tesorería General del Contrabando, ha sido contrastada con el auto municipal localizado en el archivo histórico de Hondarribia, donde localizamos precisamente ese caso, es decir, el de los autos emprendidos por el juez subdelegado del contrabando de la ciudad, don Pedro Suárez Palomo, contra dos mujeres, las que vemos aquí, Magdalena Luis, una vecina de Pasajes, y Dominga de Ramón, una vecina de la ciudad de Hendaya, en Francia, a las que se denunciaron 2 quintales de tabaco de hoja de Virginia, el 22 de septiembre de 1703. Sobre todo se les denunció principalmente por no haber introducido esas cantidades de tabaco con despacho. Y finalmente se declaró por el Consejo de Guerra legítima la denunciación y 2 partes de ellas pertenecerían al monarca, según una sentencia, que fue ratificada de hecho por el propio organismo polisinodial 2 meses después. Estos indicadores, digamos, esta documentación quizás de carácter más cuantitativo, nos hace plantearnos una pregunta, ¿no? Y es cómo estudiar el contrabando. ¿Acaso se puede cuantificar? Lógicamente es muy difícil porque apenas contamos con una ínfima parte, que es la de las cantidades que se decomisaban y llegaban, digamos, a Madrid. Es interesante, por ello, contrastar este tipo de documentación de carácter más municipal o judicial que podemos localizar en audiencias del corregimiento o también, como vemos en la pantalla, en archivos de carácter municipal, con otro tipo de documentación que pueda resultar mucho más compleja de analizar, como diré a continuación, como la que se conserva en el Archivo General de Simancas en su sección de Tribunal Mayor de Cuentas. Esta es la antigua cuarta época de la sección de Contaduría Mayor de Cuentas, que para el tiempo de la Guerra de Sucesión ofrece las ínfimas cantidades
confiscadas de tabaco por los jueces del contrabando en diferentes jurisdicciones vascas, entre ellas puertos mojados como Bilbao, Fuenterrabía o San Sebastián y secos como Vitoria, que llegaron a la corte. Realmente no he puesto ni siquiera el pantallazo de esas confiscaciones, pero realmente son bastante escasas. Por tanto, se trata de una documentación en el archivo de Simancas, como conversábamos la semana pasada con la profesora Truchuelo, muy ardua de trabajar por su tamaño y por ser fuentes muy densas de trabajar. Pero desde aquí invitamos a aquellos que lo deseen a adentrarse en este tipo de fondos, ya que aportan datos cuantitativos interesantes o por lo menos sirven para contrastar informaciones, como decía, procedentes de otro tipo de archivos más de carácter local o provincial. Por último, en esa búsqueda que también comentaba al principio de mi exposición, en esa búsqueda de combinar las escalas micro-macro, nos proponemos identificar en un caso muy concreto a los colaboradores, estrategias y discursos en un caso singular que ha pasado prácticamente, si no entera, desapercibido por la historiografía y que de hecho se conserva en los fondos de la Dirección General de Rentas del Archivo General de Simancas. Se trata de una querella criminal interpuesta por el síndico procurador del Valle de Orozco ante los alcaldes ordinarios de este valle. Situémonos un poco en el espacio. El Valle de Orozco se trataba de una jurisdicción perteneciente al señorío de Vizcaya, aunque no en plenitud hasta 1785, sino al condado de Ayala. Encontramos un expediente muy interesante en el cual consta la información sumaria donde localizamos las quejas de los supuestos hechos. ¿Y qué hechos se trataban? El acontecimiento de la llegada de algo más de 20 guardas de la Real Renta del Tabaco, procedentes de Valladolid, de Madrid, de Logroño o de Vitoria, que comparecieron en los barrios de este pequeño valle vizcaíno, irrumpiendo violentamente en diferentes casas y cometiendo feroces excesos contra los vecinos, diferentes atropellos, hurtos, robos de alhajas, caballerías, también prendas de vestir, vino y otras provisiones, tras tener noticias de que allí, en esos enclaves, en esas casas y también mesones, se encontraba una cuadrilla de contrabandistas manchegos aguardando para pasar con 6 cargas a Castilla. Armados a caballo, ese grupo de guardas, y con poco temor de Dios y en menosprecio de la real justicia, acordonaron un barrio para prender más de 6 cargas que contenían 1.800 arrobas de tabaco. Los naturales, y esto es importante destacar, manifestaron el argumento tradicional de que el cargamento iba destinado al abastecimiento común del valle y alrededores, y que los referidos guardas cometieron distintas vejaciones y amenazas sobre la población local, especialmente sobre mujeres del lugar. Se dice, de hecho, que una tal María de Ains, mujer de Domingo de Mendiola Goitia, del susto cayó desmayada y se encontraba en cama, u otra, doña Rufina de Rotaeche, y esto es más curioso todavía, mujer legítima de Gregorio de Baqueola, se le amenazó de muerte, siendo, junto a otras acciones, causa de haber abortado, hallándose preñada de más de 4 meses. Por su parte, Lucas de Guinea, este es el extracto que se ve en la diapositiva, otro testigo, expresaba que estos hombres, estos supuestos guardas, apuntaban a las mujeres que se asomaban a las ventanas de sus casas como ladrones en contravención de las leyes del fuero de este dicho noble señorío. Esto ya casi como curiosidad y sobre todo por inquietud, lo que comentaba antes el profesor Mantecón. Este tipo de utilización, ¿no?, de la mujer en las fuentes judiciales, en las declaraciones de testigos, lo podemos percibir también como, bueno, ¿dónde está la realidad también de estas afirmaciones? Porque si bien se observan en diferentes declaraciones de testigos, esta presencia de mujeres más generalizada se observa, por ejemplo, en un contexto un poco más tardío, como es el de la machinada de 1718 en Bilbao, provocada por ese traslado de aduanas del interior a la costa. En ellas también tuvieron una implicación muy, muy importante esos guardas del contrabando establecidos en Vizcaya, y se habla sobre la imprudente conducta del administrador de esta aduana y del codicioso e indecoroso modo de sus guardas, que ha dado motivo a que 1.000 hijos habitadores de mi tierra llana
se manifiesten quejosos y ofendidos de que sus mujeres e hijas, inmodestamente atropelladas con el pretexto de ser registradas por esos guardas a la entrada y salida de mi villa de Bilbao, con sus verduras y demás viandas que diariamente traen a vender a la plaza para el abasto. De hecho, otra de esas afirmaciones en documentación judicial que hemos localizado para este contexto, se decía que se decretó se cerrase la barra y se quitasen las aduanas en la anteiglesia de Begoña, uno de esos entornos rurales desde donde salieron la multitud hacia Bilbao para, digamos, levantarse contra las autoridades provinciales. Y se decía se quitasen las aduanas y guardas del territorio de Vizcaya porque las mujeres les hacían cargo de que los guardas las registraban los pechos y otras partes y esto no se podía permitir. Para finalizar y cerrando con el caso que habíamos localizado para el Valle de Orozco y después de este pequeño paréntesis, en ese caso los guardas de la renta eran competencia, como digo, de la Superintendencia General establecida en Madrid, pero establecieron argumentos confrontados con esas declaraciones de los naturales del valle indignados de sus acciones. Justifican, de hecho, estas acciones, según un testimonio de un escribano de Valladolid, en que el hijo de un contrabandista manchego de Manzanares, como vemos en la diapositiva, pasó junto a otros compañeros a la próxima ciudad de Orduña, recordemos, uno de esos puestos fronterizos con Castilla, para sobornar al guardamayor de la aduana y que le permitiese la entrada del tabaco custodiado en el mesón del Valle de Orozco. Si bien se comprobó que los tabacos pertenecieron a esos defraudadores manchegos hospedados en un mesón, en verdad se asumieron los excesos por parte de la Superintendencia de Madrid, esos excesos perpetrados por los guardas y se procedió a su castigo. En definitiva, la conclusión sería la más general, que se debe realizar un cruce exhaustivo de las fuentes, tanto de carácter epistolar, judicial, pero también perder un poco el miedo a introducirnos en esa documentación más de carácter hacendístico o administrativo, que nos puede parecer muy tediosa en un principio, pero que sin duda puede resultar muy interesante para analizar este tipo de cuestiones relacionadas con la actividad de lo ilícito y del contrabando. Y por mi parte, nada más. De momento. De momento.